Buenas gente, ¿cómo han estado? ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! Sé que no he subido video en mucho tiempo, casi 7 meses, pero hay una buena razón. Mi teléfono en el que tenía vinculado mi cuenta del canal se me dañó en el trabajo y no encontraba mi iPad, pero por suerte logré encontrarla y acordarme de mi contraseña. Sin más demoras y explicaciones, aquí un nuevo video. Para los que me piden nuevo cap de Cobra Kai, no sé cuándo se subirá nuevo cap ya que el autor original de la historia no ha actualizado, pero estén seguros que cuando salga nuevo cap, lo subiré lo más pronto posible. Ya sin más comenzamos. Capítulo 2. Nueva galaxia, nueva vida. Varios de los viajes en los que estuvo Naruto a lo largo de su vida fueron en alguna medida ajetreados, desde el primer viaje que tuvo en su primer caballo que terminó corriendo asustado a toda velocidad en terreno montañoso después de ver una serpiente, hasta en las primeras pruebas de prototipos de aviones y máquinas voladoras que casi siempre terminaron en choques e incendios espontáneos, pero ahora no podía negar que este había sido el viaje más ajetreado, movido, aterrador, y doloroso que en su vida había experimentado. Él podía jurar que mientras pasaba por el maldito torbellino de oscuridad, pudo sentir el cómo la fuerza gravitatoria comprimía, desgarraba y reacomodaba todos sus intestinos y órganos internos, lo que a su vez puso a prueba su poderoso factor curativo, el cual hoy más que nunca bendijo sin parar Naruto. Bien, nota mental, gruñido, nunca más viajar a través de agujeros negros, dijo en un gruñido mientras a la vez se levantaba y comprobaba el estado de su cuerpo. Sí, te pedimos por favor que sigas esa nota al pie de la letra, amigo, y no lo olvides, le comunicó en un bufido mentalmente Gyuki, pues aunque para ellos no fue tan malo el viaje, sí sintieron parte del daño que sufrió el pelirrojo gracias a su conexión con él. Créanme, para nada quiero repetir esa experiencia en el corto, mediano o largo plazo, dijo mientras se veía en el reflejo del vidrio de la nave, notando en el proceso que su disfraz a base de Enge se había disipado, dejando ver su aspecto animalesco de nuevo, viendo sus cuernos, sus dos ojos azules con pupilas rasgados, gracias a que por fin descubrió el cómo desactivar ese condenado Rinnegan, algunas de sus marcas tribales que se veían en su cuello gracias a que su traje blanco de astronauta no cubría parte de ellos y su ahora largo pelo rojo, pues lo había dejado crecer hasta que llegaba a la parte baja de su espalda, dejándolo libre como el estilo de Madara. Sí, me encanta cómo se ve ese estilo de cabello. Bueno, no creo que sea necesario que siga con el disfraz ahora que no hay nadie a quien engañar, razonó mientras se dirigía al centro de control para ver si la nave aún era funcional y ver en dónde había terminado. Tocando un par de botones en la consola de control, comprobó rápidamente que de forma sorprendente, la fuerza gravitatoria del hoyo negro no había afectado de forma muy seria a su nave, y que era en la medida de lo posible, funcional. Las únicas cosas que parecían haber sido afectadas al punto de ser inservibles eran el sistema de comunicación, de paracaídas y aterrizaje, aunque los primeros dos no eran estrictamente necesarios, razón por la que no se preocupó mucho de la falla de esos dos, aunque sí le preocupó el último, pues sin eso tendría que primero, encontrar un planeta cercano donde pudiera aterrizar y que tuviera lo necesario para que se pudiera abastecer de recursos, segundo el encontrar una zona segura donde el aterrizaje sea lo suficiente seguro como para que lo que está dentro de la nave sobreviva, o sea él y su dotación de ramen de contrabando, y tercero el planear una ruta de aterrizaje que permitiera disminuir lo suficiente la velocidad como para que no se destruyera al impacto el vehículo espacial. Pues ya que, tendría que resolver eso cuando se le presentara la oportunidad. Ahora viendo por su ventana intentó buscar entre las estrellas alguna constelación que le sirviera para orientarse, cosa que por raro que pareciera, no encontró, por lo que viendo la falta de recursos de orientación, tuvo que hacerlo a la vieja manera. Ok, entonces lo primero, tendremos que navegar hasta encontrar un planeta que pueda identificar, o mínimo en el que pueda aterrizar, y con eso empezó un largo viaje a través del aparente espacio vacío de planetas. Menos un mes después, era oficial, Naruto se estaba empezando a desesperar, aunque claro, después de un mes de continuo de viaje en el espacio, el que casi se le acabe el combustible a su nave, y no encontrar ni un solo maldito planeta, desesperaría a cualquiera, porque la verdad no quería quedarse en el espacio hasta que alguna otra persona o raza extraterrestre lo encontrara, porque no iba a dejar su nave. Cierto que él podía viajar y sobrevivir cierto tiempo en el vacío del espacio, pero no sabía si encontraría un planeta en el tiempo que pudiera estar en el espacio, así que estaba empezando a buscar alternativas para tener que moverse en la inmensidad del espacio hasta encontrar un planeta.
Vivid sus pensamientos y divagaciones se detuvieron cuando escuchó el sonido de un tablero de control a su derecha, el cual cuando miró descubrió que era el de una cámara puesta en uno de los costados de su nave, y el sonido le indicaba que había captado una imagen fuera de una estrella normal, por lo que pensando que sería un meteorito que pasaba a su lado, casi sin ganas presionó un botón que le mostraría lo que captó la cámara, pero grande fue su sorpresa y dicha cuando en la pantalla en vez de una pequeña o gran roca espacial se mostraba un gran planeta de un color café arenoso. ¡Wow! Por fin, un planeta. Gritó emocionado al ver el planeta, no se veía que tuviera mucha vegetación, pero siendo sinceros en este punto no le importaba mucho, por lo que sin pensarlo más empezó a redirigir la nave al planeta desconocido, sin saber lo que le esperaba. Tras unos minutos de conducir a una buena velocidad con el poco combustible que le quedaba, Naruto empezaba a sentir los efectos gravitatorios del planeta empezando a atraer su nave a la superficie del planeta, y mientras más se acercaba se daba cuenta del tamaño del mismo, el cual parecía medir más o menos lo mismo que la Tierra a primera vista, y como este tenía una luna la cual por el momento ignoró mientras la esquivaba fácilmente antes de empezar a entrar en el enorme cuerpo de Tierra, también se dio cuenta que de hecho el planeta no parecía tener alguna forma de vida inteligente, o por lo menos no al nivel humano, pues no veía rastros de ciudades grandes que iluminaran el suelo o algún satélite artificial, por lo que no esperaba encontrar mucha cosa en el planeta, tal vez encontrar un yacimiento de algún combustible que le permitiera llenar el tanque de su vehículo para poder volver al espacio y encontrar un mejor planeta, claro si es que seguía funcionando, qué equivocado estaba el chico. Mandalore ciudad capital. Minutos después, en un punto del gran planeta de color arena se podía ver un gran domo de color plateado con varias aberturas de las cuales salían de vez en cuando uno que otro vehículo que parecía flotar. Esta era la ciudad capital del sistema Mandalore, Keldave, lugar en donde residían cientos de miles de mandalorianos, entre ellos en uno de los edificios más grandes de la ciudad se podía ver a una mujer muy hermosa mujer que estaba sentada en lo que parecía un trono, N/A. No la describo porque siendo sinceros no tengo ni puta idea de cómo describir su ropa o ella misma, pero ustedes saben cómo se ve, si no, para eso estará la imagen de abajo, custodiado por varios hombres con una armadura gris de cuerpo completo y un casco que dejaba ver sus rostros. Esta mujer era la actual líder del mundo, la duquesa Satine Kryze, la cual tenía un rostro abatido mientras tenía su cabeza apoyada en su mano. La razón del cómo se veía era que su día no había sido para nada bueno, primero tuvo que volver a entrar en otra acalorada discusión con aquellos que estaban en contra de sus ideas de volver de Mandalore un mundo pacífico al olvidar las viejas y bárbaras tradiciones de los guerreros mandalorianos, para que bajaran las armas y terminaran esta guerra civil en pos de un futuro mejor para su pueblo, mientras ellos alegaban de que no se podía dejar miles de años de tradiciones guerreras, y que si no se detenía en esa tontería como ellos la llamaron, se verían a tomar acciones más drásticas, cosa que en realidad le disgustaba y preocupaba mucho, es decir, ya habían empezado una guerra por estas tradiciones, ¿qué podía ser más drástico que eso? Después de eso, por consejo de suministros de defensa, decidió el llamar a la Orden Jedi para solicitar que le mandaran un par de Jedis para que funcionaran de guardaespaldas para ella y su hermana pequeña en caso de que la guerra civil se volviera aún peor, cosa que el llamado consejo aceptó hacer, pero diciéndole que tardaría por lo menos un día en llegar, cosa que pudo aceptar, pero aún así, no la dejó más tranquila, y para acabar su pésimo día, tuvo que volver a negar la petición de la República de regresar a su gobierno a cambio de ayuda para acabar con la guerra que ocurría en su pueblo por enésima vez. La verdad es que dejó ese gobierno porque se había vuelto tan corrupto, que dejaban cientos de sistemas sin recursos solo para que los cancilleres de casi cada sistema se llenara los bolsillos de más créditos. No iba a volver a un sistema así, no señor, aunque parecían que sus corruptas mentes no lograban procesar algo tan simple. Suspiro, este día no puede ser peor, dijo en un tono derrotado y cansado, solo esperaba que el resto del día y la tarde fuera mejor, lástima que sus plegarias no fueron escuchadas. Un hombre con una armadura de la policía mandaloriana similar a los hombres al lado del trono de Satine entró corriendo por las puertas del gran salón hasta llegar a los pies del trono, en donde de la forma más respetuosa pero sin dejar de ser rápido, comenzó a dar un mensaje. Mi señora, tenemos noticias, parece que una nave ha entrado al planeta. El mensaje tomó desprevenida a la duquesa, normalmente no venían hasta el salón del trono solo por una nave entrando en el espacio planetario a menos que no estuviera en los registros de espera. Casi de forma inmediata pensó en que podría ser la nave con el par de Jedis que solicitó como protección, pero lo descartó pues se supone que llegarían hasta mañana y que si hubieran llegado antes le hubieran avisado. Dígame, ¿ya se estableció comunicaciones con la tripulación de la nave?
Me temo que no, señora, es que pasa algo raro con sus comunicaciones, es como si no tuvieran un sistema compatible con las nuestras, respondió de forma apurada el guardia. Eso era raro, principalmente porque no importaba el modelo de la nave, siempre tenían un sistema de comunicación que era compatible con todos. Eso le trajo otra pregunta: ¿qué clase de nave es? ¿Ya se identificó el modelo? Pues, eso es un poco complicado de explicar, Vera. Sí, hemos logrado identificar la clase de nave que es, pero lo raro es de que no hay ningún modelo igual o similar a este, dijo mientras sacaba un holodisco del cual salió la imagen de la nave, logrando hacer que no solo la duquesa, sino que también todos sus guardias levantaran una ceja ante el raro diseño, y parece que no puede detenerse, no ha bajado la velocidad desde que entró en la atmósfera del planeta, dijo, interrumpiendo el análisis de los presentes para empezar a preocuparse por la noticia recién dada. Eso en definitiva era malo. ¿En dónde caerá con su curso actual?, preguntó Satine, asustada de que llegara a estrellarse con la ciudad y que en el proceso lastimara a cientos o miles de los habitantes. El soldado mostró una cara un poco más relajada, como un indicador de que por lo menos sería una buena noticia lo que diría, pues esa es la parte buena. Parece que se estrellara a unos cuantos kilómetros lejos de los límites de la ciudad, afirmó. Satine suspiró ante eso. Ya hubiera sido muy malo si la nave fuera a colisionar con la ciudad. Bueno, eso es una cosa menos de la que preocuparnos. ¿Hay vida en la nave?, preguntó como una ocurrencia tardía Satine, pregunta a la cual recibió un asentimiento de parte de su guardia informante. Bien, entonces, como supongo que no hay una forma de detener la colisión de esta nave, una vez que colisione necesitaré que se mande una unidad de rescate para ver si el conductor llegó a sobrevivir, y de ser así quiero que lo traigan para que se le aplique un tratamiento médico de ser necesario, y habrá que interrogarlo para saber por qué razón entró al planeta de esa manera, ordenó al soldado que estaba frente a él, el cual asintió. ¿En cuánto tiempo está estimado que aterre? La última pregunta fue detenida cuando se escuchó un fuerte estruendo en un lugar no muy lejano a donde estaban, lo que la hizo suspirar por quién sabe vez más. Olvídalo, solo manda al equipo de rescate. Este día sí que había sido ajetreado para ella. A 15 kilómetros de la ciudad, 20 minutos después, el reunir a un equipo de rescate siempre fue la parte fácil y rápida de un rescate. Llegar a la zona de aterrizaje de la nave, aún más fácil, pero nunca es sencillo el tratar de abrir una nave casi fundida por su entrada en la estratosfera, para sacar al aparente muerto o inconsciente conductor de una nave extraña y aparentemente muy arcaica que ahora era totalmente negra. Esto está tomando mucho tiempo, ni siquiera puedo ver dónde está la maldita puerta, o la ventana de esta cosa, todo está negro, dijo disgustado el soldado 1 mientras golpeaba algunas partes al azar de la nave con su porra. Lo sé, pero no podemos hacer nada hasta abrir esta cosa y llevar el cadáver a la duquesa, dijo el soldado 2, pensando que nadie podría sobrevivir a que su nave se estrellara así, mientras de igual forma golpeaba algunas partes de la nave con su propia porra. Silencio ustedes dos, si tienen tiempo para hablar úsenlo para buscarla. El soldado 3 se detuvo cuando golpeó algo con su porra que se resquebrajó y dejó una pequeña marca de telaraña en una parte del pedazo de metal fundido. Bueno, creo que lo encontré, dijo el último hombre para que de un golpe rompiera lo que parecía ser la ventana negra, revelando la cabina del conductor vacía. El soldado 2 miró la cabina por encima del hombro de quien rompió el cristal, obteniendo una mirada extrañada ante la cabina vacía. Qué raro, debe haber sido lanzado al final de la nave por el choque, razonó, mientras que los otros dos soldados asentían y entraban uno por uno para ver el interior de la cosa, lo que los dejó confundidos pues el interior parecía demasiado reducido incluso para ser una cápsula de escape, pues apenas podía pasar una persona con suficiente espacio para darse vuelta de ser necesario. «¿Qué nave tan extraña? Es muy pequeña», dijo el soldado 3, que había entrado primero y miraba diversas partes de la nave, captando en el proceso diversos controles para cosas que desconocía hasta que sus ojos captaron el color piel en el fondo de la nave entre varias cajas. «Hey, creo que encontré al piloto», dijo mientras se acercaba y metía la mano entre las cajas para tomar lo que estaba entre ellas, llegando a tomar lo que parecía una muñeca por el grosor antes de tirar fuerte hacia él, sin lograr sacar nada en el primer intento por el aparente increíble peso de la persona que no esperaba, por lo que en un segundo intento y usando toda su fuerza, logró el sacar el cuerpo boca arriba de un Naruto inconsciente. Mas los otros dos soldados miraron por sobre el hombro de su compañero soldado quedando igual de extrañados e impresionados por lo que veían, pues frente a ellos había un ser totalmente extraño. Su aspecto no se parecía en nada a ninguna raza alienígena que hubieran visto o de la que hubieran escuchado antes, lo que los llevó a pensar que habían descubierto alguna clase de alienígena nuevo. ¿Está vivo?, preguntó uno de los soldados detrás del que lo había descubierto.
Pregunta que para ser confirmada, el soldado que lo descubrió se acercó y movió su mano a donde se supone debería sentirse el pulso en su cuello, el cual encontró totalmente normal. Parece que sí, siento su pulso, es normal para humanos, parece que solo está inconsciente o dormido, dijo mientras retiraba la mano del cuello del hombre joven, y analizaba más a fondo su cuerpo buscando alguna herida. No parece herido, bien, nos ahorraremos la parte de llevarlo a un hospital y podemos llevarlo directo a la duquesa en cuanto despierte, dijo recibiendo asentimientos de los otros dos ocupantes conscientes de la nave. Bien, ayúdenme a levantarlo, ordenó mientras trataba de cargarlo por medio de los brazos. Es más pesado de lo que parece. Una hora después de un arduo trabajo tratando de sacar el cuerpo de su invitado inconsciente, el equipo de rescate pasó a hacer un rápido chequeo de la nave en busca de alguna cosa peligrosa, valiosa o importante, chequeo en el que después de una media hora resultó con la adquisición, según las imágenes, un tipo de sopa deshidratada, y un gran pergamino el cual no importaba que hicieran, no pudieron abrir. Los cuales después de ser puestos de forma segura en un vehículo de transporte junto al inconsciente Naruto, empezaron el camino de regreso a la ciudad capital, viaje que no tomó más de unos cuantos minutos, para que después de haber entrado en la ciudad seguir el camino de forma directa hasta llegar al palacio, donde con ayuda de una camilla flotante transportaron al aún dormido pelirrojo y dejarlo frente a una satine de espaldas que miraba por la ventana. Hemos regresado, mi señora, y hemos traído al superviviente, anunció el soldado 3, mientras se ponía de forma recta frente a su gobernante, la cual se dio vuelta lentamente dejando de ver a su pueblo para poner toda su atención en el asunto actual. ¿Al superviviente? ¿Quiere decir que solo se salvó una persona en el choque? Preguntó mientras se empezaba a dirigir a su soldado sin ver a Naruto en la camilla, pues los otros dos soldados estaban frente a él tapando su vista del mencionado. Más bien, parece que era la única persona que estaba en la nave, corrigió el mismo soldado. La nave, de hecho, por sus medidas puedo decir que estaba diseñada para llevar a solo una persona mientras volara. Entiendo. ¿En dónde está el superviviente?, preguntó la duquesa. Lo hemos traído. Como no parecía presentar lesiones, pensamos que sería mejor que lo viera antes de determinar qué pasara con él, aclaró, haciendo que sus compañeros soldados empezaran a traer la camilla flotante, aunque debería advertirle, mi señora, que su apariencia puede ser es un poco extraña. La monarca rubia levantó una ceja ante el comentario, pero en vez de preguntar a qué se refería decidió verlo por sus propios ojos y de esa forma aclarar sus dudas, aunque cuando lo vio recostado en la cama, se despejó la duda que le había generado su soldado, para ser reemplazado por cientos de dudas en su cabeza, pues nunca había visto a un ser como el que era él. ¿Por qué estaba en su planeta? ¿Era un enemigo o un aliado? ¿Era inteligente? ¿Escapaba de algo? ¿Esas marcas de bigotes eran reales? Esas y muchas otras preguntas se hacían en su cabeza mientras miraba al extraño que se había estrellado en su planeta. ¿Traía algo con él? ¿Armas, mercancía, contrabando? Preguntó Satine a sus soldados, que negaron con la cabeza. Lo único que traía eran estos botes con lo que parece alguna clase de comida y este pergamino, contestó el soldado 2 mientras levantaba los botes de ramen instantáneo y a la vez señalaba con la cabeza el rollo que traía su compañero, haciendo que su líder se acercara a verlos por curiosidad, todo esto sin notar los movimientos de Naruto y el cómo sus párpados se empezaban a abrir. Puff, Naruto, el aterrizaje había sido peor de lo que imaginé, aún sin paracaídas o el tren de aterrizaje. Pensé que podría hacer que la cosa cayera bien si lograba que entrara en el ángulo y el lugar correcto, como me dijeron en el programa de entrenamiento, pues lo intenté, y ahora sé que funciona, pero que sin el paracaídas el choque es más fuerte de lo que me gustaría, tan fuerte que incluso me saco de mi asiento con todo y cinturón de seguridad para terminar golpeándome la cabeza con el techo y dejarme de inmediato inconsciente. De hecho, me recordó por alguna razón a cuando Bachan golpeaba a Ero Sennin por ser pervertido. Pensé que ahora podía entender un poco el dolor de mi viejo sensei, aunque este me causó una pequeña jaqueca, una que empecé a sentir en cuanto empecé a despertar por los ruidos a mi alrededor de personas hablando en un lenguaje extraño. Espera, ¿personas? Sí, no podía ser nada más, los ruidos que oía no se escuchaba como si fueran ruidos de animales comunicándose entre ellos, podía oír patrones cuando decían sus extrañas palabras, una estructura, una que otra oración o sílaba que se repetía. Eso solo podía significar que este planeta estaba habitado por vida inteligente, vida alienígena. No sabía lo que me esperaría, quizás serían como esos seres de cabeza grande, ojos saltones con pieles grises de esas películas antiguas, o podrían tener la apariencia de seres reptilianos, y tampoco sabía si serían seres amistosos u hostiles, por lo que lentamente empecé a abrir los ojos para ver lo que me esperaba.
Cuando lo hice lo que vi fue un techo. Me pregunté en mi cabeza, bueno, eso puede que fuera lo más obvio pues estaba acostado, aunque no me podía quejar, era un lindo y limpio techo de color azul, pero eso no es lo que quería ver a los primeros alienígenas que había visto en mi vida, sin contar a los Utsutsukis, claro, por lo que agudicé mis oídos para saber de dónde venía la conversación, no fue difícil encontrar el origen aún con el pequeño zumbido en mis oídos, por lo que le di vuelta a mi cuello para que mi cabeza pudiera ver el origen de las voces, y de nuevo no fue lo que esperaba, pues ahí no muy lejos de la izquierda de mí y mi cama había 4 personas pero que se veían claramente humanas, 3 hombres y una mujer, y todos con ropas que jamás había visto, aunque también noté que entre sus manos estaba mi pergamino con todas mis cosas y equipo ninja, y con los paquetes de ramen que logré meter de contrabando. Espera, ¿qué? ¿Cómo diablos sacaron mi ramen del pergamino en el que lo... Ah, cierto, se rompió en el reingreso? Un segundo, eso no importa. Hoy dejen mi ramen, ladrones de la comida de los dioses. Salté de la cama mientras me ponía en una posición de combate y les grité de forma inconsciente en mi lengua materna, japonés, sin pensar mucho en las consecuencias de eso. Fin post Naruto. Vista general, a partir de este punto las líneas de los personajes que hablen en Basic serán escritas con subrayado hasta que diga lo contrario. El gran salón del trono de Mandalore se quedó en un completo y total silencio, de un lado un extranjero para los habitantes de este mundo que sin pensarlo soltó un grito sin saberlo a la líder del mismo, y del otro una monarca y 3 de sus soldados que no entendieron ni una palabra de lo que les acababa de decir su nuevo y ahora despierto visitante mientras tenían y husmeaban sus pertenencias. El silencio pareció alargarse durante varios minutos, empezando a generar un ambiente cada vez más tenso, aunque el silencio le permitió a Naruto el ver el error de gritarle a unas personas desconocidas que posiblemente lo ayudaron a salir de su nave, después de estrellarse en su planeta sin previo aviso. Si tal vez debiste pensar en eso antes de abrir tu bocota, dijo entre risas Kurama al ver cómo se ponía en ridículo frente a sus anfitriones. No ayudas, bola de pelos. Mejor cállate. Respondió enojado de forma mental Naruto, cosa que hizo que Kurama soltara una respuesta igualmente, desatando así una discusión mental en su interior. Mientras el pelirrojo seguía discutiendo en su mente con su amigo Zorruno, en el mundo real el silencio seguía, viendo Satine que este silencio seguiría hasta que alguien dijera algo, y viendo que su invitado no parecía querer decir nada en el corto plazo, decidió que ella sería quien rompería el silencio. Disculpa, pero no entendimos lo que dijiste, ¿lo podrías repetir? Preguntó Satine usando el idioma Basic para tratar de ver si entendía o sabía este idioma. La voz de Satine logró hacer que Naruto dejara su discusión mental para mirar y concentrarse en lo que le estaba diciendo las personas, aunque no es que funcionara mucho. ¿Qué dijo? Preguntó con una cara completa de confusión al haber procesado las palabras de la mujer rubia y no entender ni una sola palabra de las mismas. Satine no tuvo que ser un genio para interpretar la cara y tono confuso del chico con marcas en las mejillas, era más que obvio que el tipo no podía entender el idioma Basic, y ella no tenía ni idea del idioma que estaba hablando, así que de forma temprana se chocaron con una gran barrera para obtener información y aclarar sus dudas cada uno, la barrera del lenguaje. Cosa que igualmente notó Naruto. Bien, esto no irá a ningún lado hasta que podamos encontrar la manera de comunicarnos, comenzó en sus pensamientos hasta que pareció recordar algo importante que lo hizo entrar en una pose de pensamiento, que todos notaron, en especial sus amigos bijus que escuchaban el mar de pensamientos que pasaban tan rápido en su cabeza que incluso les era difícil a ellos el entender una palabra de lo que decía. Oye Naruto-kun, ¿se puede saber en qué tanto piensas? Preguntó Matabi curiosa por saber qué descubrimiento o recordatorio haría que Naruto entrara en un tren de pensamiento tan intenso. ¿Eh? Lo siento Matatabi-chan, a veces se me olvida que no solo yo comparto mi mente, lo que pasa es que acabo de recordar un par de trucos que tal vez me podrían ayudar a comunicarme con ellos, y estaba tratando de decidir cuál usar en serio. ¿Y qué trucos podrían ser ese? Preguntó Son Goku. Pues, acabo de recordar que tengo un truco tanto en el departamento de las habilidades de fuerza como con chakra para poder comunicarme con ellos. Los bijus miraron extrañados lo que dijo el Uzumaki, no recordaban que alguna vez mientras estaban con él hubiera entrenado o practicado algo con una función de traductor intergaláctico. Bien, creo que ya decidí cuál usar, decidió en su cabeza mientras en el mundo real se acercaba un poco al cuarteto de personas frente a él.
El largo silencio de su invitado, seguido del repentino acercamiento del extraño sin haber dado siquiera una ilusión o idea de sus intenciones, hizo que los soldados entraran en su modo de alerta y entrarán en una posición protectora entre su monarca y el posible atacante mientras se ponían en posiciones rígidas con armas y escudos listos para atacar o defender de ser necesario, cosa que Naruto como antiguo shinobi notó, por lo que para apaciguar las aguas puso sus manos en signo universal de rendición, levantándolas para mostrar que no quería herirlos, y aunque no hizo que los soldados bajaran sus armas sí los hizo relajar un poco. Viendo que por el momento estaban un poco más calmados, decidió el intentar comunicarles su pedido por el que se había acercado en primer lugar, esto empezando con un "oi" fuerte para después empezar a señalar detrás de ellos, cuando notaron a dónde señalaba uno de los soldados junto con Satine miró hacia atrás sin encontrar nada extraño lo que los confundió. ¿Qué está señalando? Dirigió la pregunta el soldado que estaba enfrente a Naruto, olvidando o no importándole que no le entendiera. Naruto, escuchando el tono de pregunta y viendo que no notaron que señalaba su gran pergamino que estaba detrás de ellos para que se lo pasara, supuso de forma correcta que no habían entendido el mensaje, por lo que lanzando un suspiro frustrado, vio que solo le quedaba hacer un poco de mímica para intentar comunicarles su pedido. Una vez que levantó las manos para que le pusieran atención, empezó a tratar de mandar su mensaje al primero, poner sus manos separadas la una de la otra, dejando un espacio más o menos igual de grande que el de su rollo, seguido del volver a señalar detrás de Satine, y terminar el pedido de un movimiento de lanzamiento hacia él, lo que dejó confundido a los soldados, mientras que Satine empezó a unir los puntos de las señales. Dándose vuelta encontró la única cosa que tenía más o menos el tamaño que había imitado con sus manos, siendo el gran rollo traído por sus soldados que estaba estudiando hace solo unos minutos, de forma un tanto dudosa levantó con un poco de dificultad por su tamaño el rollo, pasó a sus soldados quienes estaban a punto de saltar para ponerse frente a su monarcas, solo para ser detenidos por una mano apaciguadora de la misma, cuando vio que sus soldados aunque lo hicieron de mala gana, se detuvieron y dejaron que ella se acercara, lo que hizo hasta estar a unos pasos de él para mostrarle el rollo al aparente chico joven. ¿Es esto lo que quieres? Preguntó en Basic mientras ofrecía el pergamino. Naruto, viendo que por fin había funcionado su mímica y entendiendo en parte la pregunta que hizo Satine por sus acciones, asintió para después acercarse lentamente, para no asustarla a ella o a sus guardias. Una vez que su gran e imponente forma estuvo a menos de un paso de la más pequeña forma de la duquesa, tomó lentamente su pergamino de sus manos, para con pergamino en mano regresar a su lugar de origen para darles la sensación de seguridad que daba la lejanía, donde para la continua confusión de sus espectadores se mordió el dedo pulgar hasta causar una herida que le sacó sangre que untó en lo que parecía ser el sello que impedía que se abriera el papel, cosa que resultó disolver el sello y dejar que el rollo se abriera de forma completa, en donde en vez de ver oraciones que formarán historias, imágenes u oraciones largas, vieron que a lo largo de todo el rollo, solo había una letra o palabra grande rodeado de varias líneas y marcas de aspecto rúnico y tribal. ¿Qué rayos? ¿Acaso así será como escriben? Es una forma muy rara de hacerlo, no lo sé, a lo mejor y sean códigos especiales para misiones, o en caso de su muerte eran las teorías que se decían entre sí los soldados, mientras Satine miraba con curiosidad lo que hacía escrito en el rollo, tratando de resolver o entender algo antes de que el alienígena de origen desconocido lo pasara, descartando el escrito por alguna razón y cubriendo el anterior con el papel de la palabra siguiente. «Ah, vamos, ¿en dónde?», decía de forma impaciente en su mente Naruto mientras pasaba cada vez más del rollo sin encontrar lo que buscaba. «No me digas que no lo empaque, juraría que lo hice, aquí está». Con un suspiro aliviado el pelirrojo miró el kanji de sello que había estado buscando en su rollo, el cual una vez tocó y generó una pequeña carga de chakra. Para sorpresa de sus espectadores, se generó una pequeña nube de humo, de la cual una vez se disipó se vio el cómo de la nada había aparecido una pequeña pila de cuadros de papel junto con una pluma de madera y un frasco de tinta. ¿Pero qué? ¿De dónde salieron esas cosas? No lo sé, pero de seguro lo tenía oculto entre sus ropas. ¿Acaso no lo registraste? Claro que lo registré, cuando lo hice no tenía nada. Pues entonces no lo revisaste bien, porque es más que imposible que lo haya sacado de ese pergamino.
Mientras los guardias seguían discutiendo, Satine miró fijamente a Naruto, mirando fascinada el trabajo que estaba empezando a hacer su invitado, admirando el cómo el hombre de aspecto tan grande e imponente, estaba haciendo de una forma tan meticulosa y cuidadosa trazos en la pequeña hoja de papel, el cómo parecía hacer cada línea, punto o forma amorfa de una manera precisa, y sin dejar caer una sola gota de tinta si él no quería hacerlo, pero su fascinación solo se elevó más cuando vio el cómo después de que acabara el primer cuadro de papel con la palabra, pasó a hacer un segundo, un tercer y después un cuarto cuadro, todos hechos de forma tan exacta y similar al primero, que de no haberlo visto con sus propios ojos, ella pensaría que habrían sido hechos o copiados por alguna máquina. Bien, espero que funcionen estas cosas. La discusión entre los guardias fue callada cuando escucharon la nueva oración que vino justamente de la persona de la que estaban discutiendo, viendo el cómo la pila de papel, la pluma y el bote de pintura había desaparecido en quién sabe dónde, el pergamino se había vuelto a enrollar y estaba puesto ahora a su lado, y como ahora en cada mano tenía dos pequeños cuadros de papel con dos nuevas letras o palabras de su idioma rodeados de líneas y marcas de aspecto rúnicos que no entendían para nada. Se volvió a acercar lentamente a ellos, lo que los hizo volver a entrar en modo de defensa/espera, solo para ver que no era necesario, pues el ojí azul se había detenido unos pocos metros delante de ellos para dejar los papeles en el suelo en una fila frente a ellos y a Satine, cosa que una vez hizo volvió a su lugar al lado de su pergamino. Después de un rato de no pasar nada, uno de los soldados decidió hacerle la pregunta a Naruto que los otros tres también querían hacer: ¿acaso quieres que tomemos los papeles? Sin aún poder entender lo que decían sus anfitriones, Naruto solo pudo suponer que le preguntaron el para qué servían los papeles, o el que quisiera que hicieran con ellos. Decidió responder la pregunta de nuevo con mímica, usando una acción que podría responder cualquiera de las dos preguntas. Tomando un cuadro de papel en blanco que tenía en su manga del traje, les mostró el que debería hacer con él, lo cual fue para esta ocasión el tener que poner el papel en su pecho. ¿Quiere que pongamos el papel en nuestro pecho? Eso parece. ¿Deberíamos? Podría ser una trampa, puede ser, no sabemos de lo que es capaz. Es posible que lo que hizo con el papel y la pluma sea magia como la que usan las brujas de Datomir. Satine no pudo evitar estar de acuerdo con sus guardias. A simple vista solo eran 4 pequeños pedazos de papel con algunos garabatos bien hechos, pero ya habían visto hacer aparecer materiales de la nada con ayuda de un rollo de papel, por lo que pensar que podría hacer algo como un explosivo con unos garabatos, una forma de control mental, una forma de atrapar a las personas o quién sabe qué más. Sin embargo, ella sabía que de seguir así, las cosas nunca avanzarían de este punto. Los dos grupos se quedarían en este punto medio hasta que alguno de los dos decidiera ceder, ya sea ellos tomando los pedazos de papel y poniéndolos en sus respectivos pechos, o que el hasta ahora desconocido tomara las hojas de papel e intentara algún medio de comunicación además de la mímica. Después de pensarlo bastante, llegó a la conclusión de que sus guardias no cederían en el corto plazo, y el hombre parecía de los hombres que podían ser pacientes. No me quedaré aquí por quién sabe cuánto tiempo hasta que alguno de ustedes decida ceder en esta tonta competencia de voluntades, comentó, llamando la atención de todos los hombres, en especial la de Naruto al ver el carácter que tenía la mujer, la cual le recordó a una vieja conocida igualmente rubia, pero más joven e igual o más bonita según sus ojos. La mujer que le empezaba a agradar se acercó lentamente hasta estar justo enfrente de la pequeña línea formada por los 4 cuadros de papel garabateados. Inclinándose, tomó una de las hojas en sus manos y miró al hombre frente a él. ¿Quieres que me lo ponga en el pecho? La pregunta, junto con la acción de su mano señalando el papel que recogió para después señalar su pecho, aunque no se entendía las palabras, le dio la idea de lo que había preguntado a Naruto, pregunta que él respondió con un asentimiento el cual ella devolvió como indicación de que había entendido. Soltando un pequeño suspiro, acercó lo que para su percepción fue de una manera lenta el cuadro de papel al área de su pecho, un poco temerosa de lo que podría hacer el papel una vez entrara en contacto con su persona, pero igualmente a hacerlo. Para cuando tocó el papel las ropas sobre su pecho, sintió algo extraño, como si un pequeño pulso de electricidad o energía pasara del papel a su cerebro y de regreso, cosa que causó que se tocara la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con mi cabeza? Oh, eso debe ser el chakra trabajando. No te preocupes, pasará pronto el malestar, dijo una voz en basic que ella no reconoció, pero entre la sensación curiosa en su cabeza, y el que estuviera analizando un poco los patrones del papel en su pecho, el cual parecía haberse pegado de alguna manera a la parte delantera de su ropa, ignoró este hecho junto con el de que la misma voz parecía venir justamente de enfrente de ella. ¿Chakra? ¿Qué es eso?
Pregunto a la persona a quien lo menciono, pero no lo dejo contestar, pues en el mismo momento se dio cuenta de los puntos extraños de esta persona que habló hace unos segundos, levantando la vista del papel de forma tan rápida que ella misma pensó que fue un milagro el no haberse roto el cuello en el proceso. Mirando con sorpresa el origen de la voz, lo señalo con un dedo acusador para después preguntar y declarar Basic. Acabas de hablar Basic. Naruto, en vez de parecer intimidado ante la voz firme de Satine, lo que ella esperaba al inicio que pasara, se veía más bien curioso con que Basic, así llaman su lenguaje. Bueno, he oído peores, dijo mientras parecía recordar nombres graciosos, pues en su rostro se veía una sonrisa, solo para borrarla unos segundos después y volver a hablar con su anfitriona. Ahora que se podían entender en cuanto a tu pregunta, se podría decir tanto que sí, como que no, viendo la cara de la mujer y él como esperaba una explicación continuó hablando. Te lo explicaré, señorita. Escuchando el tono final alargado que le dio el chico después de la última palabra, entendió y respondió por cortesía: Satine, duquesa Satine Crice. Bien, un gusto Satine Crice, mi nombre es Naruto Uzumaki, y volviendo al tema, te lo explicaré, pero me gustaría que les pidieras primero a tus amigos que también se pongan el sello. La palabra que utilizo, sello, por unos segundos le pareció extraña, hasta que pensando un poco vio que a lo único a lo que se podía referir era obviamente a los papeles con trazos que hizo. Satine miró entre sus hombres y el ahora llamado Naruto: o sino que... ¿No me darás la explicación? Preguntó en un tono tranquilo y a la vez un poco altanero, esto con el propósito de probar las posibles intenciones y el cómo reaccionaría a una negativa o un reto, buscando el más pequeño movimiento de su cara, alguna mueca o el más pequeño tic que mostrara su descontento con su actitud, alguna señal de que tener el papel en su pecho, o de tenerlo a él en su planeta no era sabio, pero para su sorpresa, no mostró ninguna de las cosas que buscaba, pero sí vio que su cara cambiaba a una pensativa. Pues, no me molestaría explicártelo aunque ellos no lo tuvieran, pero prefería que se lo pusieran para no tener que explicarme dos veces, pero bueno, es tu casa, soy tu invitado inesperado. Tú decides. Francamente no esperaba esa reacción de parte del pelirrojo, actuando de forma muy cordial, y con buenos modales, incluso diciendo de forma indirecta la aparente función que tenían esos papeles. Satine, viendo que aún esperaba una respuesta, y tras el ver de su actuar, tomó una decisión sobre el pedido que le había hecho, decisión que le dio a conocer. Solo espera un segundo, ahora se los pido. Después de comunicar su decisión, la cual le causó una pequeña sonrisa a su oyente, se acercó a sus soldados, a los cuales les habló unos minutos, tras los cuales se acercaron a los llamados ellos, y aunque su líder les había comentado de que por ahora podían confiar en el hombre, no pudieron el aún actuar de forma dudosa y precavida a su alrededor mientras tomaban el papel y cada uno se lo ponía en el pecho, donde al igual que en el caso de Satine, se pegaron a sus armaduras y empezaron a sentir la corriente de energía a sus cabezas. A partir de ahora se tomará como que todos se entienden entre sí. Eso se sintió extraño, comentó el primer soldado mientras se tomaba la cabeza con una mano. Sí, como si algo pasara a mi cabeza, dijo el segundo soldado. Bueno, eso es normal, debe ser el chakra que pasa a sus cabezas, comentó Naruto, cosa que notaron los tres hombres y miraron al hablante sorprendidos. Estaban a punto de gritar y exigirles una explicación de por qué no había hablado antes con ellos si podía hacerlo, solo para ser interrumpidos por el mismo hombre que levantó su mano derecha en una señal de alto. Sé que tiene dudas, pero antes de que digan algo, primero me gustaría que nos presentáramos, así que, un gusto, mi nombre es Naruto Uzumaki, y como ya es el nombre de la linda señorita, me gustaría conocer el de ustedes. El pequeño comentario despistado de Naruto con respecto a lo que pensaba de la imagen de Satine, causó que la susodicha desarrollara un muy leve sonrojo que pasó desapercibido para el resto. Mientras que Satine se concentraba en recuperar la calma, los soldados se miraron entre sí antes de que el primer soldado decidiera hablar primero. Mi nombre es Zoll Hepchei, seguido del vino el segundo soldado. Me llamo Sol Sonteri, quedando solo el último soldado para presentarse, y yo soy Oren Maltano. Y con las presentaciones hechas, supongo que ahora pasamos a la parte del interrogatorio, empezando con la pregunta de la señorita, dijo señalando a Satine, la cual miró a Naruto para no perderse de la respuesta en sí. Lo que pasa es que yo no estoy en realidad hablando en Basic, como lo llaman ustedes, lo que pasa en realidad es que ahora ustedes traducen mis palabras en su idioma llamado Basic. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Zoya, confundido ante el significado de las palabras, ya que parecía decir que ahora ellos podían hablar en el mismo idioma que Naruto les hablaba sin haber sabido hablado de este.
Ante la confusión de los hombres, el humano Shinobi señaló los papeles en sus pechos. Verán, con esos sellos en sus pechos ahora pueden entender todo lo que digo. La declaración hizo que las 4 personas miraran los pechos en sus pechos, curiosos, un poco asombrados, y al final dudosos. Eso se escucha como algo imposible. Las palabras de Satine fueron cortadas a media frase por el grito indignado de Zoya, pues veía como un insulto a sus capacidades mentales, el que él creyera que se tragarían el cuento de que un simple pedazo de papel ahora los hacía capaces de entenderlo. Sí, supuse que dirían eso, pero si quieren les puedo explicar cómo hice esos sellos y el con que lo hice, para que fuera posible que hicieran este tipo de cosa. Antes de que pudieran decir algo a alguno de los hombres, Satine decidió adelantarse a sus 3 hombres y expresar su opinión. Me gustaría escuchar esa explicación. Sonriendo ante las palabras de la mujer, asintió en dirección hacia ella, para después sentarse en el suelo. Entonces les aconsejaría que se sentaran, porque esta será una explicación muy larga. Una predicción que fue bastante correcta, pues después de que todos estuvieran sentados y cómodos, empezó una muy larga explicación, en la que se incluyeron cosas como lo que era, refiriéndose a él como un shinobi que pertenecía al clan Uzumaki, una descripción un tanto básica de lo que era el chakra, algunas habilidades básicas de las que era capaz de hacer la gente con esta energía, y algunas de las ramas en las que se podían dividir las habilidades resultantes, lo que le llevó a explicar lo que era el Finjutsu, sus muchas funciones y el cómo usó esta rama hace unos momentos para poder hacer que pudieran tanto ellos entenderlo como él mismo hacerlo, momento en el que decidió hacer una pregunta. Su interrupción causó que él la viera, parando su explicación esperando su pregunta, pues entiendo que el llamado Finjutsu, corrigió Naruto, divertido ante el error de pronunciación de la mujer. Sí, Finjutsu se autocorrigió para seguir con su pregunta. Bien, entiendo que puede hacer muchas cosas si tienes el conocimiento, pero, por eso mismo me sale la duda de cómo puede hacer que traduzca el basic a tu idioma y a la inversa si somos las primeras personas a las que has conocido que lo hablamos. Una pregunta que fue válida, ya que según la explicación que les dio, el Finjutsu, aunque una rama con habilidades increíbles y con funciones casi infinitas, estaba sujeta al conocimiento y la imaginación. Aunque tuviera la imaginación para hacer los sellos, si no tenía el conocimiento sobre su idioma, sería imposible el usar estos sellos para traducir. Pues eso lo conseguí hacer de forma muy fácil. Para hacer que los sellos funcionaran no solo usé mi conocimiento e información, también usé el suyo, respondió Naruto a la pregunta, causando que los 3 oyentes lo miraran de forma inquisitiva. Explique, pidió Satine entrecerrando los ojos. Lo que quiero decir es que en esta ocasión lo que hice es algo así como una conexión entre el sello y la parte de sus cerebros encargada del idioma, dijo, dejando un poco impactados a los mandalorianos. La conexión va desde la parte del sello en donde yo puse, por decir así, todo el diccionario de mi idioma, parte en donde pasan el sonido de mis palabras, donde a la vez busca el significado de las mismas y de inmediato pasa a la sección de su cerebro que controla el idioma para buscar una palabra que recuerde el significado, y una vez encontrada la palabra, el sello hace que ustedes escuchen la traducción, y para la parte de yo escuchando es algo similar, solo que hice un sello conectado a los que están en sus pechos. Este es casi igual, solo que también toma y guarda la información que procesan esos y poco a poco la guarda en mi memoria, así que mientras hablamos voy aprendiendo su idioma. Termino la explicación dejando a un grupo impresionado a que soy genial. Es mi turno para hacer preguntas. Satine dejó de su impresión en cuanto escuchó. Tenía una pregunta para ella. Sí, claro, di tu pregunta. Pues para empezar, ¿me pueden decir en dónde me encuentro? Es que parecen humanos como los de mi planeta de origen, pero estoy seguro de que este planeta no es la Tierra, así como que estoy casi seguro de que esta tampoco es mi galaxia de origen, pues no reconozco ninguna constelación cercana. La última declaración dejó muy impactada no solo a Satine, sino también a sus guardias, pues si lo que decía era cierto, podía significar que era un alienígena proveniente de las zonas desconocidas, o de alguna galaxia lejana. Bien, ya tenía casi claro cuál sería su siguiente pregunta, mientras por cortesía tendría que explicarle en dónde había parado en este momento. Te encuentras en el planeta Mandalore, en la ciudad capital del planeta llamado Keldade. Con esas palabras empezó una explicación un poco larga, no tanta como la de Naruto, pero sí se llevó un poco de tiempo. En esta se comentó sobre el planeta Mandalore, un poco de su cultura, tanto la guerrera pasada como la pacifista que querían empezar a adaptar, comentó de algunos eventos que habían ocurrido en la historia de la galaxia Oak. Eso es muy informativo, dijo mientras miraba a la mujer que le había dado la información, aunque no puedo evitar sentir que me estás omitiendo algo, comentó causando que se tensaran un poco. Lo sentí mucho cuando empezaste a hablar sobre el cambio de cultura por el que están pasando, pero ¿cómo?
¿Acaso estaba formulando la pregunta Oren, solo para ser detenido por el pelirrojo, que ya prediciendo la pregunta la contestó antes de dejar que se terminara de formularse lo que preguntaras? Y no puedo leer las mentes de las personas, pero tengo la habilidad pasiva de sentir las emociones de los demás, y cuando empezaron a hablar del cambio cultural, empecé a detectar un poco de angustia y miedo relacionada con el tema. Hablo mientras cada palabra causaba que todos, en especial Satine, se tensaran ante su descubrimiento, lo que me lleva a solo dos conclusiones. La primera, que el cambio no fue tu idea, que no querías el cambio, pero estás siendo obligada por un tercero a hacerlo, ya sea por alguna intimidación, chantaje o amenaza, comenzó a decir mirando la reacción que estaban teniendo ante su conjetura, aunque viendo que no surtió el efecto que esperaría obtener por acertarla, descartó rápidamente para después dar su segunda teoría, y la segunda, así como la que pienso es la más acertada, a todos, lo que ha causado algunos disturbios menores, o que en un caso extremo se iniciara una guerra. Por eso dijo, haciendo que Satine se asustara por lo acertado de sus palabras. Más emociones que sintió Naruto, por lo que sonrió burlonamente hacia Satine, sonrisa que vio la monarca, lo que le dio a entender que se había dado cuenta de la verdad. Estaba a punto de hablar para explicar la situación, pero para su desgracia, no hubo la necesidad de hacerlo, pues un gran estruendo se escuchó a las afueras del palacio, seguido de un temblor que agitó todo el palacio, y creo que eso confirma mi teoría, fue lo único que dijo Naruto mientras se levantaba de su posición sentada, y se movía hacia su pergamino de forma despreocupada, sin parecer importarle que posiblemente entraría un grupo de gente agresiva con armamento en cualquier momento, el cual después de que tomó desenrollo, y pasó a mover su mirada por buscando algo nuevo. Deteniéndose un segundo de su búsqueda, al notar la falta de ruido en la sala se dio vuelta para mirar a Satine y sus hombres, los cuales parecían congelados y extrañados al ver la falta de preocupación en las acciones del pelirrojo. En respuesta a esto Naruto simplemente los miró. Si fuera tú, empezaría a mandar a tus hombres para que traten de controlar la situación allá afuera, claro, si no quieres que entren antes de que estemos listos. Las palabras ayudaron a que Satine reaccionara, para seguir el consejo de Naruto y mandara a sus tres hombres presentes, Zoya, Sonter y Martano, a la zona de afuera para que ayudaran a controlar en lo posible la situación. Una vez hecho se volteó a ver al shinobi, que para su sorpresa estaba de nuevo calmado, y retomando su búsqueda en su gran pergamino, una búsqueda que terminó rápido, deteniéndose en un extraño sello que ella no reconoció, como sería obvio, cosa que estaba molestando a la mujer. ¿Cómo es que estás tan calmado? La pregunta en el tono enojado hizo que Naruto levantara la vista del sello que estuvo buscando. ¿Acaso no te afecta que una batalla se esté desarrollando afuera? Naruto luchó contra el impulso de encogerse ante el grito de la mujer. No podía entender por qué las mujeres, sin importar el mundo, parecían tener un mal carácter. En su lugar respondió la pregunta que había formulado: estoy calmado, porque no es mi primera vez en una situación como esta, y b, si me alterara no me podría preparar para cuando llegara el momento de pelear. ¿Planeas pelear? ¿Sabes lo estúpido que eso suena? Ni siquiera sabes a lo que te podrías enfrentar. Ella, aunque no sabía mucho de él, sabía que por lo menos de lo que le contaron sus hombres y de lo que vieron en la nave de él, tenía una tecnología tan atrasada que era posible que ni siquiera conociera o tuvieran la idea del concepto de lo que era un blaster, por lo que escuchar que iba a pelear con posible tecnología que sería ineficaz ante las armaduras de los soldados de la rebelión, para ella se escuchaba como suicidio. Él simplemente se encogió de hombros. No es la primera vez que tendría que pelear a ciegas, solo tendría que adaptarme en la marcha, como siempre lo he hecho. Pero, la réplica que estaba preparando Satine sería parada cuando la puerta de entrada, que estaba a solo unos metros detrás de ella, fue destruida con una explosión que venía con un buen poder, lo que a su vez lanzó escombros junto con algunos soldados adentro del gran salón, y directo a ella. Viendo todo lo que se aproximaba hacia ella, Satine se agachó mientras ponía sus manos sobre su cabeza para tratar de protegerse del mayor daño posible. En esa posición esperó a recibir una gran cantidad de dolor, ya fuera por quemaduras causadas por el fuego de la explosión o por los escombros golpeándola, pero no sintió nada de eso. Levantando la cabeza de entre sus manos para que su vista no solo viera el piso, la duquesa pasó la mirada al lugar entre ella y la entrada recién explotada, y para su sorpresa y en parte alivio, vio a Naruto junto con lo que parecía un inmenso bloque de algún metal puesto entre ella y la puerta explotada, sirviendo estos de forma clara como un escudo entre ella y los escombros. Silbido, ese sí que es un timbre potente, comentó Naruto con un poco de humor mientras rodeaba el bloque de metal que estaba entre la puerta y el hombre para ver lo ocurrido, lo que dejó a Satine para ver el bloque de metal frente a ella que tapaba su vista de la entrada.
el cual en realidad reveló ser alguna especie de arma, pues aunque no fuera una combatiente sabía cómo identificar un arma, y el gran filo a lo largo de uno de los extremos junto con la empuñadura le daba a entender que era alguna clase de espada, la cual a su opinión era imposible que alguna persona pudiera blandir por su gran tamaño, o por lo menos no en otra forma que no fuera un escudo como lo usó Naruto. También notó el extraño diseño que le recordó por un segundo a un cuchillo de carnicero con el gran hoyo cerca de un extremo y la parte semicircular en el filo. Sacudiendo la cabeza un poco, dejó el análisis de la gran arma, para en su lugar mirar a su alrededor y darse una idea de la situación en la que se encontraba tras la explosión. Y se encontró con el horror de ver su palacio muy destruido, los escombros por la fuerza a la que fueron lanzados chocando en varios de los cristales y muros destruyéndolos parcial o completamente, pero eso no fue lo que la horrorizó, al fin y al cabo se podía reconstruir. Lo que la horrorizó en verdad fue que junto a los escombros, varios de sus hombres de la policía del planeta estaban tirados en el suelo con sus armaduras una vez brillantes, ahora cubiertos de hollín, quemaduras y sangre, algunos estaban removiéndose, gimiendo y quejándose por los dolores que causaron las heridas de la explosión, mientras que otros estaban completamente inmóviles y en silencio. No sabía si fue por la falta de conciencia o porque pasaron a mejor vida, y en este momento no tenía la fuerza mental para verificar, una vez que esto fuera tratado y si salía viva de esto se encargaría de mandarle el debido respeto a los familiares de los que hayan muerto aquí y agradecer apropiadamente a los que sobrevivieron. Su mente un segundo después regresó a la otra persona además de ella que podía levantarse, su salvador, Naruto. Ya había pasado un largo rato desde que él había pasado de largo la gran espada para ver quién sabe que del otro lado en donde se originó la explosión, posiblemente ya se había encontrado con un gran número de mandalorianos que lo habían rodeado y sometido con sus armas superiores, asustada por la simple idea en un grado mayor del que debería sin saber por qué, se acercó a la espada y miró al otro lado mientras acercaba su cara al aro al lado del filo para protegerse lo mejor posible y aún así ver. Cuando lo hizo confirmó que Naruto ahora estaba, como había predicho, rodeado de varios hombres y mujeres vestidos con las antiguas armaduras de su gente, con sus jetpacks en sus espadas que contaban con misiles, sus lanzallamas en sus brazos, todos apuntando sus blaster al shinobi pelirrojo en el centro de su círculo mortal. Uno de ellos, posiblemente el líder de la operación si su armadura de colores distintos y más llamativos al del resto era alguna indicación, habló, su voz siendo alterada por el micrófono de su casco. ¿Quién o qué rayos eres? ¿Y en dónde está la duquesa Satine? Preguntó gritó el hombre en armadura mientras apuntaba el blaster directo a la cabeza del Uzumaki inmortal. Para el mandaloriano atacante esta fue una visión un tanto extraña. Cuando empezó el ataque al palacio no se esperaba encontrar con nada más que la resistencia de los guardias débiles de la duquesa, junto con alguno que otro político, no con el hombre frente a él que claramente no cumplía ninguna de las descripciones, pues en vez de tener la armadura de un guardia, o ropas más formales de político, tenía una especie de traje acolchado blanco, junto con su apariencia obviamente no humana, si supiera, totalmente desconocida para él, le dejó un poco desconcertado, preguntándose quién o qué sería él, alguna clase de cazarrecompensas. ¿Uno de los Jedi que se suponía mandaría la orden como protección para la duquesa? Aunque esa última parecía difícil de creer, según lo que sabía de cuando interfirieron las comunicaciones del Palacio Real, no llegarían hasta el día siguiente, razón por la que estaban atacando hoy. Pensando en las posibles opciones simplemente lo clasificó como algo sin importancia y se dijo que era un cazarrecompensas, para regresar a su interrogatorio y volver con su misión. Vamos, responde, que no tenemos tu tiempo. Gritó el hombre armado al hombre más alto que él, poniendo ahora la punta del arma en su frente. Naruto simplemente levantó un poco la vista para ver el arma ahora apuntando a su frente sin parecer en lo más mínimo intimidado. Más bien, parecía curioso ante el arma en su cabeza. Naruto miró el arma que estaba cerca de su cráneo, no pudiendo evitar ver el gran parecido que tenía con una pistola normal de su mundo, solo que con un aspecto más futurista. Lo intrigó bastante, quería verla desde un mejor ángulo, y saber qué tan diferente era de las armas de su mundo. El mandaloriano que apuntaba a Naruto se empezaba a impacientar con la persona frente a él, su aparente falta de miedo, la osadía de no responderle cuando lo estaba amenazando, el que los viera como si no fuera una amenaza, le empezaba a crispar los nervios, pero el colmo de todo fue cuando este idiota cabeza roja se atrevió a mirar abajo, mirar algo que parecía tener en sus manos. La verdad no vio qué era ni le importaba, el que este idiota se atreviera a mirar a otro lado mientras los ignoraba como si no fuera nada lo enfureció tanto que solo pudo ver rojo. ¿Cómo te atreves a mirar a otro lado, maldito imbécil?
Cuando el hombre no dejó de mirar lo que estuviera en sus manos, simplemente exploto, y disparo, o trato de disparar. Cuando no escuchó la familiar explosión saliendo del cañón de su arma y sintió por primera vez el vacío entre sus dedos, se dio cuenta por primera vez de que su arma había desaparecido de su mano. La sorpresa fue en aumento cuando bajó un poco la vista, encontrando en el proceso su arma, en nada más y nada menos que en las manos del tipo de traje blanco, dándole vueltas y mirando desde todos los ángulos posibles, aunque no fue el único sorprendido. Todos los presentes, incluso Satine que veía desde la distancia solo, pudieron ver con los ojos muy abiertos lo que pasó, pues en un segundo, en un movimiento totalmente imperceptible para todos, Naruto de alguna manera había robado el arma de su amenazante sin que él mismo se diera cuenta, arma que ahora estaba estudiando en sus manos. Después de como la quinta o sexta vuelta que le dio al arma, Naruto decidió hablar, respondiendo en orden a tus preguntas, amigo. Mi nombre es Naruto Uzumaki, lo que soy, pues se me podría llamar un shinobi del clan Uzumaki. La voz de un Naruto hablando un basic muy acentuado pero medianamente decente sacó a todos de su sorpresa, haciendo que los mandalorianos a su alrededor volvieran a apuntar sus armas a su persona, mientras que el que estaba justo enfrente del solo tomó el otro blaster que tenía en su cinturón y le apuntó de nuevo a su cabeza. Y con respecto a esa duquesa Satine, ¿para qué quieren saber su paradero? Antes, cuando Naruto trató la situación con tanta calma, al hombre mandaloriano le molestó mucho esa actitud, le molestó, pensando que solo era un tipo presumido que por ser medianamente fuerte se creía mejor que todos ellos, guerreros consumados. Ahora lo aterró de sobremanera, lo aterró, porque ahora sabía que si fuera el caso, tendría las habilidades para respaldarlo, si podía robarle un blaster que él tenía en las manos sin que lo notara después de tanto tiempo, no tenía duda de que podría matarlo a él y sus compañeros igual de rápido. Por lo que, pensando de forma muy cuidadosa sus palabras, estaba a punto de decir sus razones de una forma endulzada para que incluso si cabía la posibilidad este hombre con extraños cuernos morados les ayudara para, aunque tanto pensar parece que no serviría para nada por la decisión que tomó el hombre al que intentaba engañar. ¿Sabes qué? No me importa mucho, ya que ustedes no van a pasar de aquí después de lo que le hicieron a todas estas personas, dijo con un tono que claramente desbordaba furia, mientras por el rabillo del ojo podía ver a su izquierda a Sol, Oren y Zoya acostados, no muertos, sino inconscientes por la explosión. Puede que los conociera desde hace poco, y aunque su actitud no hubiera sido la mejor mientras hablaban, entendía que era por miedo ante un ser desconocido como él llegando de la nada a su planeta en una bola de metal fundido estrellándose en su patio trasero, por lo que como un pago por no experimentar con él o hacer quién sabe qué mientras dormía, y traerlo de forma segura aquí con sus cosas, trataría con estos sujetos. ¿Así? ¿Y quién nos detendrá? Tú. Preguntó el mandaloriano divertido y a la vez enojado, enojo que rápidamente empeoró, superando a la diversión cuando Naruto solo pareció sonreír como en forma de decir que básicamente esa era la idea. El mandaloriano, cegado por la ira al oír el insulto a sus habilidades de este hombre, al decir que podría con todos ellos a la vez, olvidó por un segundo la anterior hazaña que había hecho el hombre pelirrojo frente a él y solo atinó a hacer lo primero que se le ocurrió para callar para siempre a este estúpido. Lo cual, con una arma en la mano que apuntaba directo a su sien, le dejó las cosas muy fácil. Jalando el gatillo y escuchando el familiar estallido de su arma lo hizo sonreír, pensando que sería imposible esquivar algo así incluso si el tipo fuera un Jedi. Sin darle una segunda mirada estaba en el proceso de bajar su arma para empezar a burlarse del ahora muerto, pero paró cuando escuchó algo que lo impresionó, y no en un buen sentido. Wow, esa cosa era rápida, casi no logro esquivarla, aunque bueno, en realidad sí me dio en parte. Estos cuernos no importa cuántos años pasen sigo sin acostumbrarme del todo a ellos, fue el comentario que hizo Naruto mientras veía y pasaba el dedo por el cuerno izquierdo medio cortado, el cual ahora mostraba una marca de quemadura en la parte plana del mismo. La sorpresa estaba más que clara en el rostro de todos los que vieron la hazaña, pues el gran hombre logró esquivar una bala a base de energía que iba a cientos de metros por segundos, casi a quemarropa. Ahora cualquier cosa que estaba dispuesto a decir el líder mandaloriano para burlarse de inmediato se quedó atorada en su garganta, y su diversión fue sustituida por un gran miedo de lo que pudiera hacer. Bueno, ya que ya tuviste tu turno me toca a mí, comentó con una pequeña sonrisa Naruto, dejando confundido a los mandalorianos en armadura ante sus palabras. ¿Turno? Preguntó una mujer mandaloriana del grupo de ataque, confundida ante la palabra que debería ser más bien usada para un juego o deporte. La confusión que experimentaba fue rápidamente olvidada, siendo sustituida rápidamente por la sorpresa y el shock, cuando vio como el brazo derecho de Naruto pareció moverse en un borrón para quedar extendido hacia donde estaba el pecho de su líder.
Sí, estaba, pues después de una pequeña onda de choque seguida de una pequeña corriente de viento del lugar entre el puño de Naruto y el pecho protegido, su líder salió volando como una muñeca de trapo hasta que se golpeó con la pared a unos buenos 6 metros de su posición original, pared en donde hizo un agujero con su silueta y se quedó pegado en este. Nadie decía o hacía nada, parecía que ese golpe fue una especie de botón que detuvo el tiempo de todos los espectadores mientras trataban de razonar lo que acababa de pasar. Vaya, parece que tanto tiempo sin una buena pelea me ha dejado un poco oxidado. Aplique más fuerza de la que quería usar. Mientras reflexionaba sobre este nuevo hecho Naruto, él estaba abriendo y cerrando su mano con una mirada contemplativa, acción que pareció despertar a todos de su estado aturdido. Cosa que una vez pasó todos tomaron una posición más adecuada para la situación y sus habilidades, siendo en el caso de Satina levantada pero aún en la protección que venía de estar detrás de la gran espada, mientras que los asaltantes del palacio mandalorianos volvieron a tomar sus armas y apuntarlas a su nuevo super enemigo, como algunos quisieron llamarlo, ya fuera reposicionado los blasters para que apuntaran los cañones a puntos vitales, o sacando sus vibrocuchillas en una posición adecuada para el combate y desollar. Naruto miró estos movimientos y solo puedo dejar que una pequeña sonrisa zorruna apareciera en su rostro. Esto parece que será divertido, como en los viejos tiempos. Okami, gracias fuerza por traerme aquí. Fin capítulo 2. Si todo el Olimpo quiere negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. El tiempo de los dioses ha llegado a su fin. ¡Tu hijo